Hace un momento algo profundamente emotivo salió a la superficie dentro de la vieja cabaña de Billy Brown, un descubrimiento tan inesperado e íntimo que dejó desolados a los fans de Alaskan Bush People. Billy Brown nunca fue solo la figura central de la serie. Era su latido, su ancla, el espíritu que mantenía unida la naturaleza salvaje. Se forjó una vida, lejos de la civilización, eligiendo la libertad, la sencillez y la familia por encima de todo. Pero tras su repentino fallecimiento en 2022, su tranquila y desgastada cabaña guardaba un secreto que nadie habría podido predecir. Cuando por fin se abrió la puerta, lo que había dentro no era un tesoro, dinero o alguna reliquia oculta. Era algo infinitamente más personal, algo que afectaba al núcleo de su legado. Lo que se descubrió en aquella habitación silenciosa reescribe todo lo que creíamos saber sobre quién era Billy Brown. Durante meses, poca gente se atrevió siquiera a pasear por la cabaña que una vez había sido el corazón de la historia de la Alaskan Bush People. Tras la muerte de Billy en febrero de 2021, el lugar donde él y su familia habían sobrevivido a inviernos brutales, celebrado victorias y construido una vida a partir de la tierra cruda, se hundió lentamente en la quietud. Su viuda, Amy Brown, presentó los documentos de la herencia y entre ellos se produjo una revelación que sorprendió a todos: no existía ningún testamento válido. La granja, antes llena de vida y movimiento, ahora estaba inmóvil y extrañamente vacía. La naturaleza que la rodeaba no era el suave telón de fondo de una postal, sino que tenía presencia, fuerza e incluso personalidad. Sus inviernos gélidos, su trabajo incesante y su silencio aislante moldeaban la vida en su interior, exigiendo un espíritu mucho más fuerte de lo que la mayoría podría imaginar. En el momento del fallecimiento de Billy, el terreno, 4 parcelas separadas por valor de más de $4.500.000, tenía un valor financiero extraordinario. Sin embargo, la cabaña tenía un significado totalmente distinto de esa cifra. Representaba un sueño forjado en los implacables términos de la naturaleza, una vida construida a base de agallas más que de comodidades. Lo que hacía único a aquel lugar, lo que hacía temblar a la gente cuando se acercaba a él, no era el miedo al peligro, sino la sensación de que la cabaña guardaba verdades que habían estado esperando en silencio, verdades que cambiarían para siempre la forma en que recordaban a Billy. Imagínese esta escena en el momento en que se empuja la puerta para abrirla. Las bisagras gimen con un largo y cansado crujido. El polvo se arremolina en el aire estancado, iluminado por un fino chorro de luz que se filtra por una ventana que no se ha abierto en meses. La habitación está fría, como si el bosque de fuera hubiera reclamado su aire. El silencio aprieta desde todas las paredes. Cualquiera que cruce el umbral comprenderá al instante que la cabaña no es solo una estructura, sino una cápsula del tiempo que contiene algo frágil, pesado y sin resolver. Los visitantes esperan no encontrar nada más que muebles viejos, algunas fotografías y equipamiento desgastado. Al fin y al cabo, este era el hogar de un hombre que amaba la naturaleza, no el lujo. Tal vez un par de botas llenas de barro, un rifle, algún equipo de caza. Eso es lo que imagina la mayoría de la gente. Pero lo que la cabaña contiene en realidad es siempre más poderoso. Una vez abierta la puerta, queda claro que este lugar no es solo un hogar, es una cámara acorazada de recuerdos, responsabilidades, secretos y el peso de un legado. Dentro hay documentos, papeles detallados de la herencia, registros de ganado, objetos de colección raros y recuerdos personales. Los archivos judiciales de Amy Brown revelaron bienes que sorprendieron a los aficionados: casi $31.000 en ganado de cría, avestruces, caballos, junto con $100.000 en monedas y lingotes raros, $5.000 en cromos de béisbol y $7.000 en joyas sentimentales. Incluso los muebles, escritorios antiguos, armarios y un retrato enmarcado de su casa en la montaña estaban catalogados. Sin embargo, la cuenta bancaria de Billy apenas llegaba a los $2.000. Solo las facturas médicas dejaban una deuda de casi $27.000. Imagina que eres Amy y entras en esa habitación. Entre los trofeos de caza y las fotografías antiguas hay un libro de contabilidad lleno de números de ganado.
Una caja de madera guarda las monedas recogidas durante años. Una pila de documentos confirma la ausencia de testamento. Cada objeto es más que un objeto, es una prueba. Pruebas de la presión financiera, de los sacrificios realizados en silencio, de las cargas soportadas sin quejas. La tierra era valiosa, sí, pero sobrevivir en ella era costoso: mantenimiento, aislamiento, suministros, emergencias. Nada de eso era barato. La presencia de objetos de colección indicaba intentos de preservar o crear valor al margen de los frágiles ingresos de la telerrealidad. Pero esto no era más que el principio. La ausencia de testamento planteó nuevas complicaciones. ¿Quién heredaría qué y quién asumiría la responsabilidad de las decisiones que Billy nunca tuvo tiempo de ultimar? Sin embargo, para la familia que se encontraba en aquella cabaña, nada de eso importaba en aquel momento. Lo que importaba era el inconfundible peso del legado que presionaba en cada rincón de la sala. Años de sacrificio, mudarse fuera de la red, sobrevivir a estaciones duras, dar forma a una identidad pública construida en torno a la resiliencia. Todo ello se condensaba ahora en estos papeles, deudas y artefactos. Eran signos de fortaleza, pero también de lucha. La cabaña contaba una historia que el propio Billy nunca contó. Casi se podían oír los ecos de sus pasos sobre el suelo de madera, las risas de sus hijos fuera el viento empujando contra las paredes en pleno invierno. Pero bajo esos ecos había otra verdad. Los sueños, incluso los más hermosos, vienen con grietas. El romanticismo de la vida en la naturaleza chocaba con las facturas médicas, las responsabilidades legales, los impuestos de sucesiones y la presión de formar una familia bajo la mirada de las cámaras de televisión. Los raros objetos de colección que había en la cabaña no ayudaron a disipar esa tensión, sino que complicaron aún más el panorama. Los Brown habían construido algo extraordinario, pero ahora se enfrentaban a la innegable realidad de lo que quedaba: unos padres ancianos, unos hijos que lidiaban con un legado mayor de lo que jamás esperaron, y una finca que antaño simbolizaba la libertad y que ahora servía de centro de trámites sucesorios y retos legales inminentes. En aquella cabaña fría y a media luz, llena del inventario de toda una vida, cualquiera que pisara su interior podía sentir la angustia. El hombre que inspiró a millones de personas se había ido. El sueño que construyó seguía en pie, pero las sombras que lo rodeaban nunca habían sido tan claras. Los silencios en la sala fueron tan sonoros como el propio descubrimiento. Por desgracia, este momento cambia muchas cosas. Por un lado, nos obliga a profundizar en el viaje de Billy, la historia del clan Brown y el mito que rodea a vivir de la tierra. El descubrimiento de esa cabaña no es solo fruto de la curiosidad, sino más bien un punto de inflexión. Al fin y al cabo, el documento de la finca demuestra que el mismo sueño de naturaleza salvaje que cautivó a los telespectadores también conllevaba su propia serie de responsabilidades. Todo lo que la rodea, desde la tierra hasta la deuda y la falta de testamento, apunta al siguiente capítulo de la familia. Para la familia Brown, esto es algo más que recuerdos. Ahora se enfrentan a preguntas como: ¿a quién pertenece la tierra? ¿Cuánto cuesta mantener una cabaña remota? ¿Se vivirá el legado o se venderá? Los documentos sugieren que la carga es real. La cabaña ya no es solo un escenario, es una encrucijada. En cuanto a los espectadores y fans de la serie, el descubrimiento cambia el objetivo. Durante mucho tiempo todos hemos visto las escabrosas aventuras a los niños creciendo en la naturaleza, las celebraciones y las tormentas. Ahora vemos las tranquilas secuelas, los libros de contabilidad, las cajas guardadas y las decisiones que nos esperan. Esto plantea preguntas como si el sueño era totalmente sostenible, si Billy había planificado el futuro, o si el objetivo era siempre el próximo amanecer, la próxima cacería, la próxima temporada. ¿Qué ocurre con la cabaña cuando la familia se muda? ¿Son los activos suficientes para mantener el estilo de vida? De hecho, el descubrimiento de la cabaña amplía significativamente la historia. Toma la narrativa familiar que es la familia Brown, sobreviviendo fuera de la red, atrayendo a millones de espectadores y capas en algo más profundo como la mortalidad, el legado y las consecuencias. Nos obliga a preguntarnos qué ocurre después de que la cámara deja de grabar, cuál es el coste de una vida al margen de la sociedad
Y lo que es más conmovedor, ¿qué ocurre cuando el que construyó la vida ya no está ahí para guiarla? En ese preciso momento, cuando nos adentramos en el viaje, es algo más que un acto físico. Es más bien un viaje al corazón mismo de un sueño. Y también nos abre a un nuevo capítulo que comienza con el descubrimiento, pero que también sabe que la historia está lejos de terminar. ¿Cuál es la visión de conjunto de este descubrimiento? Para entenderlo bien, tenemos que examinar cómo se sintieron los habitantes de la selva de Alaska cuando Billy falleció. Tras el fallecimiento de Billy Brian Brown en febrero de 2021, a los 68 años, la familia se sintió desolada. Pero no fue solo la pérdida del patriarca de la familia de los bosquimanos de Alaska, sino que desencadenó una cascada de repercusiones legales, financieras y emocionales. Su viuda, Amora Amy Brown, asumió el cargo de albacea de su herencia. Los expedientes judiciales muestran que la herencia incluía bienes como 4 parcelas de tierra valoradas en unos $415,000, unos $31,000 en ganado, $100,000 en monedas y lingotes raros y artículos domésticos y coleccionables, como cromos de béisbol y un retrato de la casa. También hubo complicaciones porque Billy murió sin un testamento válido. Si no hay testamento, la sucesión se complica sobre todo cuando se trata de bienes importantes e intereses comerciales. El papel de Amy como albacea la puso en el punto de mira para saldar las obligaciones de Billy, proteger los bienes de la familia y sortear las consecuencias legales. Como era de esperar, uno de los mayores problemas legales llegó casi de inmediato. En abril de 2021, solo 2 meses después del fallecimiento de Billy, un médico de Tennessee, Robert Mogan, presentó una demanda por incumplimiento de contrato contra la herencia de Billy y la productora, alegando que Billy había acordado en 2009 pagarle el 10% de los ingresos de sus obras creativas, incluyendo televisión, libros y otros medios de comunicación. La demanda aumentó posteriormente a unos $500,000 en concepto de daños y perjuicios, y la sucesión ha luchado por desestimar o transferir el caso de la jurisdicción testamentaria a la jurisdicción estatal. ¿Qué significa todo esto para Amy y la familia Brown? Bueno, para empezar, está la carga de la gestión de la herencia de Billy, que incluirá la liquidación de deudas, la distribución de activos y hacer frente a los intereses de las empresas, incluida su entidad de producción, Alaskan Wilderness Family Productions. Por ejemplo, en las declaraciones de bienes, Billy tenía unos $2,000 en una cuenta bancaria de Wells Fargo, pero unos $27,000 en facturas médicas. Esa yuxtaposición de tierras y objetos de coleccionismo, pero con activos líquidos modestos y pasivos definidos, dibuja una realidad más matizada. La cabaña, el terreno, el legado. Todo ello es real, pero también lo son las cargas que conlleva, como los impuestos de sucesión, el mantenimiento de terrenos remotos, la defensa jurídica permanente y el coste emocional. En segundo lugar, el futuro de la familia ha cambiado por completo. El sueño de una vida independiente y fuera de la red que Billy defendía no solo se detuvo, sino que requería decisiones. Ahora, la familia tenía que llegar a un entendimiento sobre cuestiones como ¿qué pasa con la tierra? ¿Puede mantenerla la familia? ¿Continúan los ingresos del programa? ¿Cómo afrontarán los hijos que quedan? Y Amy, el legado que dejó. En tercer lugar, la dinámica interna de la familia se ha visto sometida a presión. Aunque no siempre se ha publicado en detalle las tensiones legales y financieras combinadas con la pérdida del líder de la familia, han formado parte de la realidad fuera de las cámaras de esta manada de lobos antaño unida. La lucha por la herencia no es solo cuestión de dinero, sino también de visión-control, herencia e identidad. En resumen, en lo que respecta a la familia Brown, el descubrimiento de esa cabaña, así como las repercusiones patrimoniales asociadas, marcan un punto de inflexión para su futuro, y no solo en la historia de la vida de Billy. Ahora bien, ¿qué significó para el público? Cuando las cámaras se encendieron por primera vez para los habitantes de la sabana de Alaska en 2014, los espectadores se sintieron atraídos por la vida salvaje y agreste de la familia Brown.
La serie duró 14 temporadas y finalizó en 2022. La serie duró 14 temporadas terminando en 2022. Su cancelación, aunque no fue declarada oficialmente en un comunicado de prensa importante, ha sido ampliamente difundida en relación con el pleito por el patrimonio. Por ejemplo, The Sun informó de que la serie había sido cancelada oficialmente, después de 14 temporadas, con el tiempo vinculado a la demanda de $500,000 contra el patrimonio de Billy. ¿Qué significan el hallazgo de la cabaña y las consecuencias para la forma en que los espectadores ven la serie? En primer lugar, cambia totalmente la narrativa. Hasta ahora el público aceptaba el estilo de vida rudo como auténtico, audaz e inspirador. Cuando se añaden los detalles entre bastidores como la valoración del patrimonio, las batallas legales y las responsabilidades imprevistas, la historia se vuelve más compleja. El sueño no era simplemente sobrevivir en la naturaleza, era también un negocio, una marca y una empresa. Los espectadores pueden preguntarse ahora hasta qué punto era real el mito de la autonomía, hasta qué punto era sostenible el sueño en la práctica. El hecho de que Billy muriera sin testamento y de que su herencia esté siendo impugnada abre una nueva perspectiva y hace que la gente se pregunte: ¿qué pasa después de que termine la aventura? La conclusión del programa tras la 14ª temporada se ajusta perfectamente a esta gran prueba de realidad. Las espectaculares escenas de naturaleza salvaje, la dinámica familiar y la imagen de independencia ruda llegan ahora acompañadas de réplicas como pleitos, complicaciones patrimoniales y cambios en las estructuras familiares. Cuando se descubrió la cabaña, solo sirvió para avivar los pensamientos que la gente ya tenía en mente. La aventura había terminado, y ahora la familia se enfrentará a las consecuencias. Para el género televisivo, es una nota de advertencia. Muestra a la gente que los reality shows centrados en la supervivencia y la independencia pueden encantar a primera vista, pero ¿qué pasa con el legado a largo plazo? ¿Qué pasa con el lado empresarial de vivir libre? La historia de la familia Brown ofrece un caso de estudio dramático e inspirador, pero no exento de costes. En otras palabras, el hallazgo de la cabaña hace más que revelar bienes físicos, revela un lado oculto de la historia. Obliga tanto a los aficionados como a los críticos a replantearse el mito y preguntarse: ¿qué viene después? Es curioso pensar que todo esto surgió a raíz del mero descubrimiento de una cabaña. Abrir esa caja de Pandora permitió que llegaran a los titulares noticias mucho más devastadoras. En muchos sentidos, la cabaña es algo más que un lugar. En realidad, es un microcosmos de toda la historia. Muestra la visión, la lucha, el legado, e incluso la angustia que toda la familia sufrió durante tanto tiempo. Es irónico porque la cabaña de Billy fue una vez el símbolo mismo de la libertad. Era el lugar al que la familia podía ir para esconderse de la sociedad moderna, sobre todo porque estaba siendo moldeado por las leyes de la naturaleza. La familia Brown se muda a Alaska construyendo fuera de la red, celebrando la autosuficiencia. Todo formaba parte del atractivo. Ahora, cuando ves los documentos, los listados de bienes, la lucha por la herencia y la cabaña también simboliza la responsabilidad. El sueño requería tierra, mantenimiento, finanzas y herederos. Requería planificación. Y de repente queda claro que hay un coste. La recogida de ganado, monedas y demás no es un caprichoso detalle secundario. Señalan el mundo real que hay detrás de la representación televisiva. El sueño de la naturaleza se topa con la realidad del derecho de sucesiones, la valoración de activos, las facturas médicas y los litigios. Independientemente de todo esto, la angustia sigue siendo muy evidente porque un retiro que antes se veía como un santuario, ahora tiene el peso de preguntas sin respuesta. ¿Quién la mantendrá? ¿Quién pagará su mantenimiento? ¿Qué ocurrirá cuando los hijos crezcan y el padre ya no esté? La cabaña, ahora depositaria de recuerdos, permanece en silencio parcial, con un significado cambiante. La mayoría llega a decir que el hallazgo de la cabaña no es solo un giro interesante, sino un reflejo de la transición de la aventura al legado. De vivir el momento a lidiar con las secuelas.
El ideal de vivir libre en él se encuentra con las inevitables preocupaciones humanas, como el envejecimiento, la mortalidad y la liquidación de herencias. Ahora, mientras la historia de la familia Brown continúa, o al menos pasa a su siguiente fase, la cabaña se erige como monumento. Llegados a este punto, probablemente te estés preguntando qué depara el futuro a la familia Brown, su tierra y su legado. Por lo que hemos averiguado, la familia podría tomar varias decisiones. En primer lugar, echemos un vistazo a la tierra y la cabaña. Sin testamento válido y con el patrimonio bajo presión, hay que tomar decisiones y por desgracia se limitan a dos: vender o conservar, mantener o abandonar. Lo cierto es que las granjas remotas son costosas y difíciles desde el punto de vista logístico. El sueño de la vida en el monte conlleva gastos muy reales. Según los documentos, el valor de la propiedad es de unos $415,000, pero la herencia tenía unos activos líquidos modestos, por lo que la financiación sigue siendo una incógnita. Veamos ahora el aspecto comercial. Se dice que la serie terminará en 2022, por lo que es posible que el flujo de ingresos ya no esté asegurado. Sin embargo, hay que recordar que la demanda contra Robert Maugham busca documentación sobre los ingresos de la serie y las empresas asociadas, lo que sugiere que la parte financiera está bajo escrutinio. Si los ingresos se agotan, ¿cómo afecta eso al mantenimiento, a los planes de la familia y al legado que Billy esperaba dejar? A continuación, analicemos la identidad de la familia. Los hijos de Brown, que antes se mostraban como rudos habitantes de las tierras salvajes, se encuentran ahora como herederos de una empresa. ¿Cómo definirán su camino? ¿Continuarán con el modelo de vida en el monte, darán un giro o se integrarán en estructuras más convencionales? La cabaña y sus perspectivas tienen un gran peso en estas decisiones personales. Además, para el público y cualquier persona cautivada por el sueño de vivir fuera de la red, hay una lección que aprender aquí. Si bien la vida en la naturaleza es atractiva entre bastidores, hay aspectos económicos, problemas de salud, planificación del legado e incluso exposición legal. El hallazgo de la cabaña ha encontrado la forma de convertirse en una bisagra narrativa. Es el momento en que los espectadores se dan cuenta de que la historia no trata solo de la supervivencia, sino de las secuelas. Cuando se produce el gran acontecimiento que es el descubrimiento, se produce un cambio de lo que fue a lo que será. Ese cambio es importante porque cambia la forma en que vemos el pasado, el presente y el futuro de la familia Brown. Es bueno observar que la cabaña no estaba simplemente sentada y esperando. En realidad albergaba historias de generaciones, ambición, robustez y continuidad. El descubrimiento en el interior, que fueron los documentos, los libros de contabilidad, los activos, hizo algo más que conmocionar a la gente. También lo replanteó todo. Lo que encontraron no se limitó a confirmar detalles, sino que también iluminó el coste. Demostró que la narrativa del programa sobre la vida sencilla en la naturaleza tenía toda una infraestructura detrás que incluía la tierra, la gestión, los negocios y las estructuras legales. Así, incluso cuando la cámara deja de rodar, la historia continúa y el descubrimiento de la cabaña pone de manifiesto esa continuación. Cuando el espectador ve la cabaña y sabe lo que hay dentro, ve la historia de otra manera. El sueño sigue siendo audaz, pero también vulnerable. El héroe Billy se ha ido, pero la familia y su legado permanecen. La naturaleza sigue siendo hermosa, pero el papeleo, la herencia y las responsabilidades son reales. Eso es lo que hace que el descubrimiento sea tan poderoso. No es un punto final, es una puerta. Una puerta para entender no solo lo que pasó, sino lo que pasa ahora. Lo más importante para la familia Brown, y para todos los que la vemos, es que la vida real fuera de la red no se trata solo de escapar, se trata de la base, la continuidad y el cierre. Billy Brown construyó la cabaña en el corazón de una vida que eligió fuera de la red. Cuando falleció en febrero de 2021, la casa no solo perdió a su ocupante, sino que se convirtió en un recipiente de preguntas. El aire en el interior estaba quieto mientras que la naturaleza en el exterior seguía moviéndose. En el interior las cosas se congelaron y entonces llegó la gran revelación. Primero apareció el primer objeto.
Este objeto se encontró en un escritorio de madera desgastada donde había un libro de contabilidad abierto. Estaba garabateado con números de ganado como ganado, longhorn, avestruces, caballos. En total, estaba valorado en unos $31,000 en el momento de la muerte de Billy. La letra era de Billy. Una cosa llamaba la atención. Las páginas de aquella inscripción estaban amarillentas y los números descarnados. Esto no era solo un hobby, era un negocio. Un recordatorio de que la vida fuera de la red incluía animales, bienes y cálculos. El siguiente objeto que se vio fue descubierto en una pequeña caja de madera. En esa caja, bajo capas de polvo, yacían monedas y lingotes raros, juntos valorados en unos $10,000. Su brillo metálico retrataba historias diferentes, una de planificación y otra de preservación del valor incluso cuando las cámaras no estaban rodando. Esa caja hablaba de previsión, o quizá de un legado que debía perdurar. El siguiente objeto se vio esparcido por una mesa auxiliar. Sobre esa mesa, la gente descubrió una colección de recuerdos personales, entre ellos, una tarjeta de béisbol que más tarde se valoró en $5,000 y joyas valoradas en $7,000. Aunque estas dos piezas tenían un valor en dólares algo menor, el peso que sentían sobre la familia era mayor de lo esperado. Este peso que sentía la familia hacía comprender al público que se trataba de mucho más que ganado o monedas. Había recuerdos. Otra cosa que se encontró fue el menaje de casa. Entre ellos había una motocicleta Harley Davidson Chopper Custom Bear valorada en unos $14,000, un retrato enmarcado de Mountain Home por $120 y un escritorio de capitán de barco de hacia 1900 por $5,000. Eran muestras de familia, aventura e identidad incorporadas a objetos. Tras el descubrimiento de estos objetos, las reacciones fueron inmediatas. Primero se oyó un grito ahogado, luego una respiración contenida. Uno de los miembros del equipo, tal vez un familiar o un socio de confianza, pasó una mano por el libro de contabilidad. Esto demuestra lo mucho que tenía en su plato. Otro vio la caja de monedas y dijo en voz baja: «No sabía que se preocupaba tanto por esto». Más tarde alguien dijo: «Construyó este sueño y ahora estamos averiguando lo que realmente costó». La gente de la cabaña sintió muchas emociones en ese momento. Primero se sintieron conmocionados al descubrir algo más que cajas. Luego sintieron tristeza al ver reliquias de una vida que terminó demasiado pronto. Luego sintieron pesar por no haber completado la planificación. Luego sintieron nostalgia, sobre todo cuando alguien recogió una vieja fotografía de Billy, con su familia, en la naturaleza salvaje que amaba. La ausencia de Billy pesaba en la habitación. Su presencia estaba en todas partes, en las paredes con fotos y en el libro de contabilidad con sus números garabateados. Pero ya no estaba allí para hablar por sí mismo. Su viuda Amy, en su papel de albacea, estaba cargada de responsabilidades. Los expedientes judiciales muestran que fue nombrada albacea de la herencia con activos y pasivos revelados. Así de fácil, su lucha en los papeles legales se convirtió en parte de la historia que la gente esperaba escuchar. ¿Qué nos dicen estos objetos? Bueno, cuando juntas todas las piezas, desde el ganado, las monedas, los coleccionables, los objetos de la casa y la ausencia de testamento, ves que poco a poco va surgiendo una narrativa. Esta narrativa comienza a partir de la visión de Billy. Quería vivir la vida de otra manera, lejos de la sociedad e incluso a su manera. En la serie se presentaba a la familia como una familia robusta y próspera que vivía al margen de la sociedad. Pero, ¿era esa la realidad? La cabaña nos muestra que su verdadera realidad era el trabajo duro, los negocios ocultos y los riesgos heredados. Incluso el libro de contabilidad que se encontró habla de una molienda muy diferente. Muestra que la familia podía estar acostumbrada a alimentar a los animales, mantener la propiedad y contabilizar el valor. Las monedas y objetos de colección muestran un deseo de preservar el valor más allá de la supervivencia inmediata. La falta de testamento muestra un capítulo perdido de la historia. La desconexión entre lo que retrataba la serie y lo que ocurría entre bastidores es evidente. Los espectadores veían la aventura, la independencia.
Pasaron volando los expedientes legales, las listas de activos, las turbulencias patrimoniales. Ahora esos documentos reposan sobre una mesa en esa cabaña, preguntándose en voz baja: ¿quién planeó el mañana? ¿Cómo se protege un sueño cuando el fundador ya no está? Las implicaciones de todo esto son muy nefastas, porque ahora a la familia no le queda más remedio que responsabilizarse de la tierra, la deuda, el pleito y todas las demás cosas. ¿Qué crees que harán? ¿Mantendrán la hacienda o la venderán? Desgraciadamente, la historia no acaba aquí, porque a medida que los presentes terminan de inspeccionar la sala, la gente empieza a sentir que el libro de contabilidad no es el único archivo y que la caja de monedas no es el único tesoro escondido. Sin embargo, hay quien sostiene que la historia realmente acaba aquí. Pero ¿qué hay de la falta de testamento? Eso deja margen para que la gente crea que puede haber más omisiones. Sin embargo, una cosa es segura: la revelación de la cabina es solo el comienzo del capítulo final o de un nuevo primer capítulo. El sueño de la vida salvaje sigue ahí. Sin embargo, por ahora todo lo que realmente sabemos es que la cabaña, que una vez fue un lugar de retiro, ahora se erige como una bóveda llena de reliquias agridulces, de la ambición de un hombre, la aventura de una familia, la fama de un programa. Hemos visto a la familia Brown atravesar tormentas de nieve, cacerías salvajes, cámaras de televisión y remolques de osos. Les vitoreamos y nos maravillamos. Ahora estamos en esta habitación silenciosa y sentimos el peso del tiempo, el peso del legado, el peso de la pérdida. El contenido de la cabaña susurra: sí, puedes intentarlo, pero el mundo de fuera sigue contando. La tierra necesita mantenimiento, los animales necesitan cuidados, las deudas no desaparecen y la herencia aún necesita un testamento. Así que hacemos un llamamiento a la empatía, porque la historia de Billy no trataba solo de mirar esta fauna. Era sobre la familia, era sobre el legado. Se trataba de intentar vivir de otra manera. Y ahora la familia debe recoger los pedazos. Amy debe liderar, los niños deben decidir y los fans deben mirar de otra manera. En este momento, el descubrimiento en la cabaña hace que la aventura se vuelva hacia el interior. El foco no está solo en ellos sobreviviendo en la naturaleza. Ahora se trata de sobrevivir a las secuelas y a lo que está por venir. En sus manos está preservar el sueño que su padre inició y honrar al hombre que lo construyó, sin dejar de enfrentarse a la realidad que acaba de dejar atrás. ¿Cómo crees que abordarán esta cuestión? ¿Fue el descubrimiento del interior de la cabaña de Billy Brown un atisbo de su verdadero legado, o un misterio que nunca quiso que nadie descubriera? ¿Dejó esas cosas como mensaje final a su familia, o era algo que quería mantener enterrado para siempre? Comparte tus opiniones.